Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora es el doctor Adrián Parra. El doctor Parra es presidente de la Asociación Nacional de Médicos Rurales del Ecuador, ANAMER. Doctor, muchas gracias por su gentileza. Buenos días. Una primera opinión respecto de cómo se lleva el proceso de vacunación desde la perspectiva de los médicos rurales. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias al testimonial por el espacio. Sí, bueno, nuestra perspectiva, en primer lugar, nosotros la estamos viviendo al día, ¿no? Como profesionales rurales, somos uno de los pilares fundamentales en este proceso que se ha estado llevando a cabo y que podemos decir que se ha dado todo lo mejor de uno y se lo ha llevado con sus pequeñas cuestiones, falencias en algún momento, como todo proceso nuevo, pero se lo ha llegado a lograr con un buen resultado hasta el momento, en términos generales. En el caso de la ANAMER, la asociación que usted preside, ¿cuántos médicos rurales participan y de qué manera lo hacen? Bueno, la ANAMER es el gremio como tal que representa a todos los profesionales rurales. Es decir, la misma cantidad de profesionales que existen, pues, es la que está en representación de la ANAMER. Eso le preguntaba, pero ¿cuántos aproximadamente? Somos alrededor de 9.000. Y hay que tomar en cuenta, pues, que son... entran en distintos periodos, son distintas cortes. Hay una corte que entra en enero, otra que entra en septiembre. Es más, ahora en menos de un mes ya está por culminar una corte e iniciar una nueva. Se refiere a que cumplen una primera etapa de ruralidad médica, un grupo de profesionales, y se incorporan otros grupos precisamente para fortalecer ese sistema de atención sanitaria en el campo. Exactamente, es un periodo de un año exactamente que cada profesional rural pues cursa. ¿Ya? ¿Y llegan vacunados a este proceso en el escenario pandémico que vivimos, los que se incorporan, los nuevos, y los que salen, los que terminan ya la ruralidad médica, también van inoculados o hay dificultades ahí en el proceso de vacunación a los profesionales como usted? En ese sentido no ha existido ningún tipo de dificultad. Puedo decir pues que como primera línea y dado el mismo hecho de que estamos pues desde que inició la pandemia afrontándola, pues en el momento que llegaron las vacunas pues hemos sido de los primeros en ser inoculados. Y al momento pues todos los profesionales, al menos los que trabajan en el sector rural, han recibido sus dosis de vacunación. ¿Y con qué personal sanitario complementan la labor profesional ustedes, Adrián? Ok, bueno, va desde la parte administrativa, todo lo que es el apoyo logístico y desde luego los profesionales que van médicos, licenciados y licenciadas, obstetras que también sirven de apoyo muchas veces, los odontólogos rurales y los TAPS, ¿no? Al igual que el apoyo comunitario de los líderes barriales, los GATS, las Fuerzas Armadas, etcétera. Ya, qué bueno. Y en esta oportunidad el gobierno abre la vacunación precisamente de forma masiva hacia el campo, hacia la ruralidad, como digo yo. ¿Con qué problemas se va a encontrar ahí? O sea, ¿hay centros médicos? ¿Hay infraestructura? ¿Qué dificultades existen? O de pronto hay un escenario muy favorable que ustedes precisamente lo conocen, Adrián, y que esta vacunación masiva en el campo que anuncia el gobierno va a tener el éxito que se espera. Bueno, sin duda alguna que el mismo hecho de que existan zonas rurales que son de difícil acceso ya representa de por sí una dificultad, algún grado de dificultad. Sin embargo, pues se lo ha estado afrontando, para eso estamos nosotros, justamente en estos sectores, brindando apoyo, como lo mencioné hace un rato, las mismas Fuerzas Armadas están apoyando el contingente de esto. Y sí, se está priorizando también el llegar a estas comunidades alejadas, aisladas, zonas rurales, zonas urbanas periféricas y demás, para que pues, las vacunas lleguen a estos puntos. Hay puntos estratégicos de vacunación, hay muchas ocasiones en las cuales el personal se moviliza hasta ciertos domicilios en los cuales pues, existen pacientes que
por su condición, comorbilidad, diversas situaciones médicas, no pueden acercarse a los puntos de vacunación. De esta manera, pues se está tratando de llevar a cabo con todo éxito pues, este proceso de vacunación masiva. Pudo haberse aprovechado quizás con mayor planificación, pero como es un hecho emergente esta vacunación, para, digo yo, aprovechado para, en el marco de esta movilidad sanitaria, llegar con la atención médica por otras enfermedades que deben acusar en el campo. ¿Ustedes tienen un registro o qué información manejan, Adrián, respecto de las enfermedades habituales en el campo? Por supuesto. Bueno, vuelvo y repito, ese es el motivo por el cual los profesionales rurales somos uno de los pilares fundamentales del sistema de salud, del primer nivel de atención. Claro. Nosotros, cada unidad operativa de cada unidad distrital, de cada unidad zonal, esto engloba todo el sistema de salud nacional, pues estas unidades operativas llevan un control de una población determinada. ¿Ya? Nosotros realizamos un registro, ahí existe algo que se llama la georreferenciación, donde nosotros colocamos los datos, un sinnúmero de datos de personas con comorbilidades, enfermedades crónicas no transmisibles, discapacidades, etc. Y pues estos están identificados, ¿no? Obviamente existirán zonas que son muy lejanas y toma su tiempo a veces llegar a ellos, pero existen siempre continuamente barridos, ¿no? Para llegar a cada una de estas localidades e identificar estas situaciones, con la finalidad pues, de intervenir adecuadamente con este tipo de pacientes. Y cuando se presenta una cirugía emergente, ¿cómo lo hacen? Bueno, nosotros tenemos el mismo sistema que se maneja por niveles. Cuando existe alguna situación que no puede ser resuelta, en el primer nivel existe este sistema de referencias con los cuales nosotros, valga la redundancia, referimos a un nivel inmediatamente superior que tiene la capacidad resolutiva. Es decir, por ejemplo, en el lugar más lejano ustedes encuentran una emergencia de cirugía y trasladan al paciente hacia el centro de salud más cercano. Nosotros, claro, nosotros identificamos inmediatamente estos casos, nos comunicamos con la red que existe en caso de que se requiera algún transporte pues, para movilizar a estos pacientes y se les hace la referencia al nivel inmediatamente superior. ¿Y habitualmente llegan con fármacos, con medicamentos o simplemente se receta y el paciente en el campo verá cuándo lo compra? Bueno, existe un esquema, por decirlo así, un esquema de medicamentos que dispone cada unidad operativa y que también es de acuerdo a su nivel, ya si es primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, etc. ¿Ok? Es cierto de que no siempre se dispone de toda la medicación necesaria, Claro. ¿Ya? Pero pues como siempre digo, ahí es donde está otra de las arduas labores del profesional rural, que resuelve con lo que tiene, ¿no? Y a veces hay que ingeniárselas y hay que buscar la forma pues, de que los pacientes reciban su tratamiento. Hay el criterio, la apreciación de que en el campo el ciudadano, el compatriota, no sabe alimentarse. Es decir, que a pesar de proveer o tener las provisiones del caso, elementales, básicas para su alimentación, hay un problema de desnutrición permanente en el campo. Adrián, ¿qué han observado ustedes respecto de este tema? Que es fundamental precisamente para la vitalidad del campesino, que tiene largas jornadas de trabajo en condiciones difíciles, ausencia de una plena movilidad, pues en su mayoría tiene que hacerlo a pie o en las sémilas. Entonces, este tipo de circunstancias, el tema alimentario que es fundamental para el escenario de protección frente a la pandemia, ¿no es cierto? En el sistema inmunológico me refiero, debe ser interesante el análisis que ustedes tienen, Adrián, y naturalmente los planteamientos de solución para formular un proceso de educación permanente respecto de cómo cuidar su vida desde el punto de vista alimentario, el campesino ecuatoriano. Sí, sin duda alguna, bueno, nosotros contamos con varias estrategias de prevención y promoción de la salud. Es decir, el rol fundamental del médico
no solo de hoy en día, sino ya desde muchísimo tiempo atrás, es el preventivo, ya es la promoción de la salud. Correcto. Y en este camino, pues nosotros nos encargamos de educar a la población, no solamente en cuestión alimentación, sino en cuestión general de cómo cuidar su salud. Entonces, es un trabajo constante, arduo, que se lo lleva a cabo dentro de las unidades operativas, y de igual manera cada vez que nosotros salimos a los barrios, a las comunidades, a atender pacientes, pues también hacemos actividades de promoción. ¿Y con qué dificultades se encuentra el médico rural en cuanto a movilidad, por ejemplo? ¿Tiene las facilidades o por sus propios medios tiene que avanzar al destino Tenemos, planteado? tenemos que decir que no siempre tenemos las facilidades. A nosotros no nos brindan siempre la movilización, los vehículos para trasladarnos. Muchas veces tenemos que nosotros poner nuestros propios vehículos, pagar movilización, dirigirnos a pie, buscar la forma, ¿ya? La gran mayoría de estos lugares son zonas de difícil acceso, ¿ok? Donde pues las carreteras no están en buenas condiciones, se dificulta realmente nuestra llegada a estas localidades. No, vuelvo y repito, no siempre existe la facilidad, no nos brindan esta movilización. Claro. Sin embargo, pues lo primordial es los pacientes, y de alguna manera pues buscamos nosotros, los profesionales rurales, de hacer todo nuestro trabajo de la mejor manera posible. Claro, y buscar una permanente relación de amistad y de cooperación con el beneficiario, con el campesino, ¿no es cierto? Fortalecer esa amistad. Claro, claro, así es. Nosotros, puedo decir yo a criterio personal, y estoy seguro que hablo por muchísimos de mis compañeros, si no es la totalidad, de que nosotros logramos generar un vínculo con estas personas, lo cual nos ayuda también muchísimo a nosotros, y por supuesto que les ayuda también a ellos. Claro, en el caso suyo, por ejemplo, ¿dónde cumple la ruralidad usted? Yo actualmente estoy haciendo y a punto de culminar mi rural en la provincia de Loja, en un pueblo pues que está casi frontera con el Perú. ¿Qué se llama? La unidad operativa es el puesto de salud Mangurquillo, ¿En qué cantón está? Cantón Zapotillo. Ya, es zona fronteriza con el Perú. ¿Y qué experiencia ha tenido respecto precisamente de este trabajo sanitario importante que ustedes cumplen allí? Para hablar de la provincia de Loja, que podría ser un buen ejemplo de lo que ocurre en el resto del país, Adrián. Claro que sí. Bueno, la experiencia en términos generales, yo puedo decir que con todas sus dificultades, sus adversidades, situaciones que se presentan, para mí ha sido una experiencia muy bonita, muy gratificante, me llevo muy buenos recuerdos y la experiencia agradable de este proceso. En cuanto al proceso netamente de vacunación, yo puedo decir que el distrito lo ha sabido manejar de una muy buena forma en términos generales, se han conseguido los objetivos. Y de hecho, hasta hace algún tiempito atrás, Loja fue uno de los referentes en cuanto a el proceso de vacunación. Claro. En el escenario ya de la vacunación en el campo, ¿qué opinan ustedes de que sea una monodosis, es decir, una sola dosis de la vacuna de CanSino, la que por las distancias se adapta muy bien a las necesidades de transportación, de la refrigeración y todo que reclama este medicamento, esta vacuna, y se está aplicando bajo este sistema de que sea una sola dosis, una sola visita al campo, por llamarle así? ¿Es lo correcto o debería ser la doble dosis, Adrián, quizás con otra fábrica, otro tipo de origen empresarial de la vacuna? Bueno, hasta el día de hoy nosotros, a nivel Ministerio de Salud Pública, se ha manejado netamente pues, con específicas vacunas. No las menciono en este momento, pero no sé si sea lo adecuado, lo correcto, pero no está dentro de las políticas de vacunación que se han establecido esta monodosis, al menos no al momento, no a la actualidad. Ya eso lo establecerá la Organización Panamericana de Salud, la Organización Mundial de la Salud, y por supuesto el Ministerio de Salud Pública, que se acogerá a estas normativas, ¿no? Siempre tomando en cuenta pues diversos factores, como es pues los estudios que hayan sido realizados en A o B vacuna, ya la efectividad y el contexto de nuestra realidad, que es importante.
Claro, pero yo le preguntaba, Adrián, por las condiciones geográficas interandinas del Ecuador, ¿es preferible que sea una monodosis o deberían ser dos? ¿Qué opinión tiene el profesional en este caso? Bueno, por cuestión de facilidad, por decirlo así, ¿Ya? pudiera decirse que sí, una dosis que cumpla con el porcentaje de efectividad, los estándares que llevan las demás vacunas, pues por supuesto que sí, sería conveniente. Claro, y eso es lo que se va a aplicar, por lo menos lo que se escucha desde el Ministerio de Salud, de que será una sola dosis de la CanSino, que se llama la vacuna, ¿no? Así es. ¿Y, y cuál es la situación o la expectativa que tiene el campesino respecto de la vacunación? ¿Hay apertura, hay afán, la esperan o en realidad hay un poco de resistencia o falta de información que puede ser lo más habitual, Adrián? Bueno, la perspectiva de los pacientes puedo decir que es muy diversa, va a depender muchísimo de la locación, la idiosincrasia que existe, muy diferente a lo largo de Claro, nuestro país. exacto. En términos generales, existen personas que están totalmente abiertas a la vacunación, a las cuales es más sencillo llegar con el mensaje, otras que están un poco más renuentes, ¿no? Pero pues ahí es donde está el trabajo del profesional rural de realizar la debida difusión, promoción y de educar a la población. Ya. ¿Y la metodología de la vacunación cuál va a ser, Adrián? ¿Van a concentrar en determinado sitio a los campesinos? ¿Les van a decir que lleguen, que se aproximen a ese lugar? ¿O van a ir casa por casa? ¿Qué sería lo más conveniente? Bueno, como lo dije anteriormente, hasta el momento tenemos los puntos de vacunación estratégicos Ya. donde acuden las personas vacunadas. Ya existe una previa organización, ¿no?, de quiénes son los que deben vacunarse. De igual manera, también se ha estado recibiendo por demanda espontánea los que van a acceder a las primeras dosis, y esa ha sido la forma en que se lo ha estado llevando. Sin duda alguna, siempre se presentan pacientes que por A o B motivo no pueden acercarse a estos puntos de vacunación, y en esos casos es el personal de vacunación que se acerca para proceder a inocular a estos pacientes. Y de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Salud, los médicos rurales, ¿cómo van a participar y con qué población? ¿Cuáles serán quienes se vacunen precisamente? ¿Los adultos mayores? ¿Cuáles son los grupos etarios por los que esta vacunación masiva que anuncia el gobierno en el campo se va a aplicar? ¿Por quiénes se va a empezar a vacunar? Bueno, ya ha existido, el proceso ha sido en fases, ¿no es verdad? En Ya. el cual, pues, dependiendo de esto, se han abordado pacientes, priorizando, ¿no? Pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, O sea, diversas ya ha comorbilidades. habido una vacunación en el campo, entonces, bastante amplia, digamos. Por supuesto que sí. Ya, Al día de hoy ya son más de casi 10 millones de personas vacunadas a nivel nacional, así es. casi 10 millones. Ujú. Exacto. Y De esto ellos, pues ha abarcado sin duda alguna a los sectores rurales. ya, pero no se tiene idea cuánto se ha vacunado en el campo hasta el Ese momento. dato, ese dato exacto de específicamente en el sector rural sí no lo tengo, no lo puedo conseguir posteriormente pues, y Ya. socializarlo con todo gusto. Pero ¿quiénes faltan por vacunarse en el campo entonces? ¿Qué Eh, grupos? de grupos hemos vacunado hasta la presente fecha mayores de 16 años, ¿ok? Tanto personas con comorbilidades como personas que no tienen ninguna comorbilidad. Posteriormente se irá abarcando rangos de edad menores. De acuerdo. La participación de las Fuerzas Armadas ayuda muchísimo, sin duda alguna, en este proceso, ¿no? Por supuesto que sí, el apoyo interinstitucional ha sido uno de los pilares, tanto con entidades públicas, privadas y en el caso también de las Fuerzas Armadas, que han brindado seguridad, han brindado contingente, apoyo, logística, ¿no?, en lo que respecta a movilización, etc. Entonces, sí ha sido pues uno de los pilares fundamentales. ¿Y los empresarios, los grandes empresarios agrícolas, les ve usted participando también? ¿En qué sentido participando en los empresarios agrícolas? Colaborando, favoreciendo, ofreciendo las instalaciones de sus haciendas, de sus fincas,
es decir, dando precisamente ese apoyo, ¿no es verdad? Por supuesto que Inclusive sí. hasta en materia de refrigerios para las brigadas que participan, ¿no es cierto? Sí, por supuesto que sí. Como dije, sí ha existido este apoyo por parte de las empresas privadas también, por supuesto, que han prestado sus localidades para que la gente acuda a estos puntos. Ello ha contribuido muchísimo pues, a que exista una mayor cobertura de vacunación. Qué bueno. El campo entonces va a estar favorecido por este proceso de vacunación. Eh, el gobierno también anuncia de que más adelante, todavía no hay fecha, se empezaría a vacunar a la población joven, a los adolescentes de 12 a 16 años. Hay mucha población joven en el campo. Adrián, ¿qué análisis tiene ANAMER, la asociación que usted preside, respecto de esta población que también es fundamental y que entraría en un proceso de vacunación, igual que en el sector urbano, pero en el campo también es fundamental, es importante conocer esta situación por parte de los médicos rurales en cuanto a la población joven de ese sector. Claro, por supuesto que sí. Sin duda alguna que el sector adolescente no debe dejarse atrás y sí está en planificación de que empiecen a vacunarse a los adolescentes de 12 a 16 años. Ya se lo ha hecho con mayores de 16 años. Hay que tomar en cuenta por qué la importancia de esta población, de que los jóvenes, si bien es cierto, estadísticamente no presentan mayor gravedad de la enfermedad, incluso una baja mortalidad, ellos, los jóvenes, pues pueden fácilmente transmitir el virus. Entonces, el objetivo de la vacunación en esta población adolescente es disminuir justamente la carga de la enfermedad a nivel poblacional. Es decir, con ellos se va a abarcar mayor porcentaje de población y se va a conseguir más rápidamente lo que es la inmunidad de rebaño o la inmunidad colectiva. Claro, exactamente. Y eso es importante. Y la situación de escolaridad, ¿cómo está en el campo? ¿También están los chicos, no asisten a los centros de estudio? ¿Qué ha observado usted sobre este punto fundamental? Porque la vacunación podría abrir la posibilidad de que se normalicen, ¿no es cierto?, la asistencia a las escuelas rurales, a las escuelas del campo en el Ecuador. Claro, una de las consecuencias de esta pandemia pues, ha sido justamente el confinamiento. Claro. El mismo confinamiento ha traído pues consecuencias en el sentido de que los estudiantes pues ya no pueden acceder como normal y habitualmente lo hacían hacia las unidades educativas. Y hay que tomar en cuenta pues de que los sectores rurales, sus mismas condiciones socioeconómicas muchísimas veces hace de que no todos tengan esta facilidad de los medios digitales para asistir a las clases de forma virtual, como se lo ha venido haciendo. Entonces, sin duda alguna, que ha sido una de las consecuencias que ha dejado esta pandemia. Dios mediante, se logre la inoculación a esta población, pues ya puedan asistir a las unidades educativas de forma normal, quienes no pudieron hacerlo en los momentos del confinamiento porque no tenían los medios digitales, etc. Exacto. Hay un problema de conectividad, ¿no? A Internet en el campo bastante fuerte, en donde el Estado debería trabajar también de forma intensa, ¿no es verdad? Esta es una de las experiencias que nos deja la pandemia en el campo. A nivel de la educación, no existe aún en nuestro país la universalidad, el acceso a las tecnologías de información y comunicación. Entonces, sin duda alguna que es algo en lo cual debe existir la intervención del gobierno para alcanzar esta universalidad que es tan necesaria y ya se ha demostrado con la pandemia, ¿no? Y que en países de primer mundo pues se vive. Exacto. Los médicos rurales terminan su gestión en el campo y luego ¿qué hacen? ¿Terminan también, finalizan sus estudios y ahí quedan? ¿O hay dificultades, hay necesidad de una preparación de los posgrados? Me parecía que había un problema allí con los médicos rurales que no les daba el Estado las facilidades para poder acceder a posgrados. Ustedes profesionalmente, ¿cómo están formados?
Bueno, formalmente nosotros estudiamos, culminamos nuestros estudios hasta el 7.º año, que es el internado rotativo. Bueno, hoy en día es hasta el 6.º año, que corresponde a este internado rotativo. ¿Y Desde el por qué, momento en que por qué nosotros... un año menos? Por la emergencia, quizás. No, eso es un cambio estructural en la malla educativa a nivel nacional que ocurrió hace algún tiempito atrás, Ok. ¿no? Sí, la situación es de que nuestros estudios como tal nosotros los culminamos una vez finalizado el internado. En el momento que nosotros ingresamos a la medicatura rural, no solo médicos, licenciados, obstetras, odontólogos, ya entramos como profesionales, es decir, ya hemos culminado los estudios. Claro está de que existen estudios superiores, posgrados, maestrías, etc. En lo que respecta a posgrados, es verdad, en nuestro país hace muchísimos años no ha existido un adecuado programa de los posgrados, no se facilita la apertura de los mismos, de tal manera, y tanto es así, que en nuestro país existe una escasez de especialistas médicos. Entonces, sin duda alguna que estas luchas que se han estado llevando a cabo por mejores condiciones en lo que respecta a posgrados, pues debería ser atendida cuanto antes, con soluciones efectivas por parte del gobierno y esperamos de que así sea. ¿Pero qué pasa? ¿Son las universidades las que están fallando ahí de no ofertarles a ustedes esas posibilidades de posgrados? Siempre se abren pocas plazas. Ese es Ya. uno de los problemas a nivel de las universidades. ¿Y No por qué todas las cree usted? universidades ¿Por lo qué cree abren. usted, Adrián, que pasa eso? Las pocas plazas. ¿Ustedes no son un mercado atractivo quizás para el mundo académico? No considero que no exista, no seamos un mercado atractivo para el mundo académico. Hay que tomar en cuenta que los profesionales de la salud son los pilares fundamentales de cualquier sociedad, de cualquier nación, y Claro así que se sí. ha visto y así lo ha evidenciado esta pandemia. Sin duda alguna que lo que falta es intervención a nivel pues, estatal, del Estado, ¿no? Y siempre que quienes mantengan o sean, estén trabajando activamente pues, de estas políticas sean los mismos profesionales de la salud. Exacto, exacto. Entonces, al Estado le queda esta materia pendiente, el procurar que las universidades públicas y privadas abran nuevos espacios de posgrados para los médicos rurales. ¿Es correcto eso? Esperamos de que sea así, de que pues, en este nuevo gobierno pues, exista este apoyo. Es lo que estamos luchando, procurando de que así sea, y vamos a estar pendientes de esa situación. La Asociación Nacional de Médicos Rurales tiene otras metas para sus agremiados, para quienes precisamente cobijan o se cobijan en este gremio. ¿Qué otras aspiraciones y necesidades tienen, Adrián? Ya para cerrar la entrevista. Bueno, las necesidades de los profesionales rurales son un sinnúmero. El gremio como tal, la Asociación Nacional de Médicos Rurales, pues, brinda la representatividad legal ante cualquier situación de este tipo que se presente con los compañeros. Adicionalmente, pues también estamos en miras de mejorar la parte académica de nuestros colegas, siempre brindando cursos, capacitaciones, congresos, etcétera, etcétera. Entonces, pues, sin duda alguna, que uno de nuestros objetivos es de que cada profesional rural tenga las mejores condiciones durante su año de salud rural. Exacto. Bueno, Adrián, muchas gracias. Su gentileza a la orden siempre. Hemos conocido el trabajo que cumplen con mucho más los médicos rurales ahora en esta etapa de vacunación, que es fundamental para el país, la participación de ustedes, al igual que de otros sectores como los que hemos mencionado en esta entrevista. Adrián, muy amable, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Hasta pronto, muy amable. Adrián Parra, Saludos. presidente de la Asociación Nacional de Médicos Rurales del Ecuador. Hemos presentado el testimonial Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.